quisiera compartir un poquito de lo que ocurrió en la cueva de Adulán. ¿Usted le suena eso? La cueva de Adulán. Ahí está la palabra de Dios. En los capítulos 21 y 22 del libro de Samuel. Y tiene que ver con David. Hicieron una cueva de Adulán ahí bonita, guapa. No se lo voy a decir, pero tiene grafitis y toda la cueva. Y voy a hablar un poquito de esa etapa en la vida de David, que fue una etapa un poco compleja, porque Dios estaba tratando de moldear el carácter de aquel que había elegido, había sido diseñado, tenía el propósito divino de llegar a ser el rey de Israel. Y como ya Saúl lo había hecho tan mal, Dios había provisto de alguien. Pero ese alguien tenía que ser tratado. Dile que está a tu lado, Dios te está tratando. Para llegar a ser quien Dios quiere que seamos. Os hablaba yo de cómo los pilares le dábamos golpes en la obra, ¿verdad? O vibro. David en este momento de su vida estaba huyendo del rey Saúl. Digamos en otras palabras que el gobierno quería aplastarlo. No que el gobierno hubiera congelado su pensión o que el gobierno le hubiera retirado el paro o que el gobierno le hubiese subido los impuestos o que el gobierno controlara tantas otras cosas. Era que el gobierno quería cargarse a este hombre porque se sentía amenazado. Se sentía amenazado porque Dios lo había escogido. Dios que está a tu lado, Dios está escogido. Puede ser que alguien se sienta amenazado. Las tinieblas reciben el impacto de la luz en nosotros. Tiene que ser consciente de eso. O sea que gracias a Dios nosotros no estamos viviendo lo que David tuvo que vivir con respecto al gobierno. ¿Verdad que no? Que bueno, y ahora que tenemos presidente, pues mejor. David tenía en este momento muchos problemas personales. Infinidad de problemas personales. Tenía problemas matrimoniales porque en este momento él había dejado a su primera esposa, a Mical, por causa de lo que estaba sucediendo. Tenía otras esposas. En este momento también él estaba arrastrando en esa huida con parte de sus hijos, muchos de ellos pequeños. O sea que tiene que ser difícil tener que huir. Cuando huyes tú solo está bien, pero cuando están los niños detrás, como dice la gente, ya no por mí, ya por los niños. No solamente eso, sino la amenaza que había sobre la vida de David afectaba aún a sus padres. Recuerde que cuando David mata a Goliat, sus padres son exentos de pagar impuestos, de tributos. Era uno de los privilegios que tenían haber hecho tan gran logro. Pero ahora en este momento, sus padres también son amenazados. Todo alrededor de la vida estaba en continua amenaza. Posiblemente le hubieran quitado los rebaños a sus padres y hubiesen quitado sus huertas y tantas otras cosas. O sea, lo estaba pasando. ¿Usted cree cómo estaría pasando? ¿Cómo lo pasaría usted? Si estuviera atravesando momentos así. Encima él no sabía en quién confiar. Porque a veces los que creían su mano derecha, sus amigos en el ejército, también estaban bajo el poderío de Saúl. Entonces habían espías y había tantas otras cosas. Y él había sido traicionado. Y él tiene que huir a tierra filistea. ¿Usted sabe que Goliat de dónde era? Filisteo. David había acabado con parte del ejército filisteo. Y ahora él, huyendo de su propio gobierno, tiene que ir a tierra filistea. Y quisiera leer el capítulo 21, los versos 10 a 15 de Primera de Samuel, que dice lo siguiente: Entonces David escapó de Saúl y fue a donde al rey Aquis de Gat. Pero los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar ¿por qué? ¿Usted alguna vez se ha hecho pasar por loco?
Alguien me decía, esta mañana me levanté loco. Digo, de locos voy a hablar yo hoy. David dice, se hizo pasar y dice que iba arañando las puertas, ¿se imagina? Este tío está loco. Este tío está loco. ¿Se imagina? Es que nosotros a veces lo leemos, qué bueno, pero imagínenselo. Está arañando el púlpito, no se volvió loco, pastor. Así estaba David. Sigue diciendo. Y dejando que la saliva escurriera por la barba. Por la barba grande. ¿Cómo hace eso? Yo no sé cómo hacía. A lo mejor se comió un chicle. ¿Se imagina? Con la saliva por aquí. La gente dice, este tío está loco. Usted ha leído esta historia, ¿no? Finalmente, el rey Aquis le dijo a sus hombres, tienen que traerme a un loco. Ya tenemos suficientes de ellos por aquí. Tira que está a tu lado. Mira a ver si tiene cara de loco que está a tu lado. Yo no sé si hay mucho loco aquí. Pero según el rey Aquis, en ese tiempo, en los filisteos habían varios locos. Dice, no tengo ya suficientes locos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Y me sorprende porque es compleja la historia. Estamos hablando de David. Ya había sido ungido por rey, ya había matado a Goliat, había sido hecho gran destrozo entre los pueblos enemigos. La gente lo aclamaba. Y note que algo interesante, que David en ese momento no era rey de Israel, pero hasta a los enemigos le dijeron, pero este no es el rey de la tierra. Hasta los enemigos sabían a dónde Dios los estaba llevando. ¿Por qué? Porque hay enemigos espirituales que reconocen tu llamado, reconocen tu futuro, reconocen tu unción. Y aunque aún no hayas llegado a ese propósito, a ese diseño de Dios y vas camino de ello, el enemigo lo sabe. Por eso dice que los enemigos le dijeron, y no, este es el rey de la tierra, claro que no es rey de nada. Pero ellos habían escuchado, ellos sabían, y dice que querían acabar con ellos. Dijeron, vamos a matarlo, mi rey. Y cuando David lo escuchó, acuérdense que Jesús dijo, tenemos que ser astutos. Tenemos que ser astutos. ¿Cómo quién? Como serpientes. ¿O no? Y mansos como corderos, ¿cierto? Es la segunda parte. Astutos son como palomas. Tantos problemas tenía David que se hace loco. Usted cuando tenga muchos problemas se hace loco. A mí me dicen cosas, a veces yo me hago loco. ¿Me estás escuchando, Aprenda de la palabra de Dios. Yo creo que David no está entendiendo el proceso que está viviendo, porque usted tendría que mirar su vida y decir, las promesas que tengo de Dios, lo que la palabra dice que Dios, pero estoy en una situación, no me quieren aquí, no me quieren allá, me rechazan de aquí, me están buscando por acá, encima estoy aquí entre mis enemigos, que he hecho gran estrago entre los filisteos y ahora estoy pidiéndole asilo político aquí a mis enemigos y todo esto es una historia y encima estoy escuchando que los generales del rey Aquis que decían, cada vez que íbamos a luchar con él perdíamos la batalla, aprovechan, lo matamos y dicen, voy a ser loco, me voy a hacer loco, ahí estaba. Y dice que él termina huyendo a la cueva de Adulán. Y eso eran unas cuevas grandísimas. Aquí hay una especie de, no sé si se parece mucho con la cueva de Adulán, pero eran cuevas grandes. Usted va a la región del sur de Tenerife, en la región de Arona, la región de Las Heras, hay cuevas que caben rebaños de cabras completos dentro. Además que los pastores lo usaban en tiempo, se sigue usando mucho. Son cuevas enormes, donde caben cientos de personas. Así era la zona esta de cuevas al sur del desierto de Judea, a donde David, que era conocedor de todo aquel territorio, escapa. Dice, yo mejor me voy de aquí. Y se va a ese lugar, la zona de Adulán, y allí se consigue y se estaciona. Y yo creo que en ese tiempo, en ese lugar, un poco apartado hacia el sur, medio desértico, donde hay tan cantidad de cuevas, él comienza a buscar a Dios. Porque nosotros tenemos que buscar a Dios. Lo sabía, ¿verdad? ¿Lo sabía o no lo sabía? Y él está ahí y él comienza a condicionar, dice, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero comienza a condicionar su vida a aquello que está viviendo en ese momento, porque tenemos que ser esforzados siempre. Y luego vamos al capítulo 22, que es lo que sigue de este capítulo 21, y dicen los versos del 1 al 5 lo siguiente.
Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza, en Adulam. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Y entonces David fue al bosque de Ared. Y recuerde que él llega ahí a Adulam, el rey Aquí lo deja marchar porque dice: está loco, ya tengo yo suficiente loco. Este ha matado tanta gente, es un sanguinario que dice a veces los asesinos se ponen mal de la cabeza, ¿no? Pues y lo dejan ir y él se va a esta región. Y dice cuando él está allí en esta zona semidesértica de Adulam, de pronto empieza a llegar compañía. Yo creo que David está orando, está diciendo: Señor, mira las promesas, mira lo que tú prometiste a tu siervo. Recuerda a Samuel cuando me ungió, y esto y lo otro, y está en oración. Y él ya ha huido de Saúl y ha visto cómo Dios lo ha rescatado tantas veces. Y él está todo en eso. Y él dice: bueno, Señor, ¿quién me vas a mandar a este lugar que estoy aquí solo? ¿Quién va a venir? ¿Van a venir ángeles? Va a venir un ejército formado, van a desertar de David, de Saúl y van a venir conmigo. ¿Cómo vamos a hacer para alcanzar ese propósito que tiene? Y dice que empieza a llegar, pero no llegaron ni ángeles, ni soldados, ni guerreros, ni santos, sino llegaron personas con todo tipo de problemas. ¿Lo sabía? Mira el que está a su lado. ¿Tendrá problemas el que está a su lado? Personas problemáticas, en otras palabras, fue lo que llegaron allí. Pero me sorprende porque la palabra dice qué tipo de personas eran. Primero dice que eran hombres con problemas. ¿Tienes problemas? ¿Alguien tiene problemas? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Alguien ha tenido problemas alguna vez? ¿Alguien espera tener problemas? Qué bueno, nadie, qué bueno, qué bueno. Porque estos eran hombres con problemas. Dice que los segundos también eran personas endeudadas. Yo le decía a mi esposa de soltero: pocas perras, porque no tenía dinero. Yo trabajaba, ella no, pero decía pocas perras, no tenía dinerito. ¿Usted alguna vez ha tenido deudas? ¿Cuántos han tenido deudas alguna vez? A ver, quiero ver esas manos. ¿Cuántos han tenido deudas? Dice que llegaron a la cueva de Adulam personas endeudadas, que posiblemente se habían quedado sin sus casas, estaban endeudados, no sabían cómo pagar y salieron de allí. Y dice que en tercer lugar llegaron personas descontentas, personas frustradas, personas aburridas que no sabían qué hacer con su vida, estaban descontentas por lo que estaban viendo, con la condición política, social, religiosa, espiritual, de todo lo que estaban viviendo. Y no llegaron solamente los hombres, sino que llegaron los hombres con su familia, con sus esposas, con sus niños. Con lo poco que tenían iban llegando a esta zona, a la zona donde estaban las cuevas o la cueva de Adulam. Y dice que se formaron como 400 hombres, es decir, todo un poblado. 400 hombres más sus esposas, más sus niños. Calculamos unas 2.000 personas comenzaron a llegar poco a poco allí. Pero lo que dice la palabra de Dios, que lo primero que llegó, lo primero que tuvo que recibir David cuando estaba en aquel lugar, fue a sus hermanos, fue a sus parientes, fue a sus padres. Los mismos hermanos que lo habían despreciado, que lo tenían en poco, que se habían olvidado de él cuando fue Samuel. ¿Se acuerda de todos esos hermanos? El mismo hermano que cuando yo le conté una vez, cuando estaba frente a Goliat, le decía al primo: ¿a dónde vas tú? Vete para casa, que vienes aquí a qué, arranca para allá, que lo despreciaban. Esos mismos hermanos, que nosotros podemos decir pueden ser físicos o espirituales. Mira que está a su lado si es un humano espiritual, que a lo mejor ha dicho algo de ti, que a lo mejor se ha quejado de ti, que a lo mejor te ha mirado así. Esos mismos fueron los primeros que llegaron allí a donde estaba David. Y David los recibe sin rencores, sin historia, sin: ¿me acuerdas lo que me hiciste? Ahora viene, ahora no te acuerdas que me dijiste delante de Goliat, delante de todo el mundo. David no era así. Porque David había sido llamado a ser el líder, a ser un rey, a ser alguien importante en el plan de Dios, como cada uno de nosotros. Por eso un líder tiene que tener un corazón sano para recibir la familia. ¿Lo sabía?
¿Se imagina que David hubiese tenido rencores con sus hermanos? ¿O con el padre que se olvidaba de él? Que no fue un buen padre para él. Como muchas veces no son los padres tan buenos como nosotros deseáramos que fueran. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? Espirituales, físicos, con tu familia. Porque eso va a determinar el grado de tu liderazgo, de tu influencia en las personas. Por eso primero llegaron sus parientes. ¿Cómo está siendo tu vida en tu casa, en tu hogar, en tu familia, cuando te reúnes con tus primos, con tus tíos? ¿Cómo es el ambiente ahí? ¿Hay rencores? ¿Han dicho algo de ti? ¿Te ha quedado alguna herida clavada? ¿Estás pensando? ¿No se los pasas? ¿Cómo es? Porque David lo tenía claro. Todo eso había quedado atrás. Él estaba ahora en Adulán y están llegando y él los está recibiendo. Y en segundo lugar, ya les digo, llegaron personas problemáticas. ¿Cómo recibes a las personas problemáticas? Cuando tú vas al trabajo y en tu trabajo hay alguien problemático que no hace más que dar problemas, ¿cómo lo recibes en tu corazón? ¿Cómo es tu actitud para con esa persona? Es importante saber esto, porque Dios está tratando nuestro carácter ante personas problemáticas, ante personas que vienen como ellos llegaran, descontentas. ¿Qué haces tú con las personas que están siempre hablando mal de esto o lo otro, que son descontentas con tantas cosas? ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo llegan a nosotros? ¿Cómo las recibimos en nuestro día a día? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué pensamos de ellas? ¿Se imagina que David hubiese dicho, que tú por qué vienes? Arranca para allá, aquí no te quiero. El otro. ¿Se imagina, no? ¿Se imagina? A veces somos así. No echamos a las personas de nuestras vidas, pero las despreciamos. Pero David está entendiendo a lo que ha sido llamado y está formando ese liderazgo en su corazón. Dice que David llegó a ser capitán de ellos. En otras palabras, los lideró. Pero para poder liderar a alguien con problemas, tú has tenido que atravesar problemas, situaciones, luchas, a veces frustración, descontento, y has tenido que superarlo si quieres que otros lo superen a través de ese potencial que Dios te ha dado a ti. Y has tenido que ir caminando a través de ellos con determinación. A veces con astucia, como hizo David, para poder formar esas personas que no conocen de Cristo o que vienen, pero tienes que enseñarles, darles un valor, una disciplina, como tú la tienes para contigo, una visión común, un propósito de vida. Y eso lo estaba haciendo David en su día a día. No es lo que él hablaba, es lo que él hacía. Él convivía con estos 400 hombres, con su esposa y con sus hijos y con su familia. Él convivía día a día. Él estaba allí cuando se encierran en una cueva y viene Saúl y todos sus soldados le dicen, mata al rey, Dios te lo puso en bandeja, córtale la cabeza y tú vas a ser rey ya. Y dice, nadie se atreva a tocar a Saúl. El ungido de Dios, si Dios lo puso, Dios lo tendrá que quitar. Nadie toque al ungido de Dios, por muy ruin que sea, por muchas ganas que tenga alguno de quitarle ahora mismo. ¿Entiende lo que le digo? En eso Él está enseñando verdaderamente qué es la autoridad, cuáles son los principios del reino. Eso es lo que tenemos que enseñar. Cómo yo respeto a mi esposa para que mis hijos vean. No, tienes que respetar a tu madre. No le grites a tu madre si tú lo haces. Es el respeto, es la honra. Si tú hablas mal del gobierno, ¿cómo quieres que tus hijos respeten el gobierno de Dios? Es una manera de vivir. Era lo que David estaba transmitiéndole, pero él había sido formado en su carácter. Por eso Dios nos está formando nuestro carácter, para que cuando vengan las multitudes podamos alcanzarlo y liderarlo. Porque usted ha sido llamado para ser líder, ¿lo sabía, no? Santo, menos mal. Por eso estamos en el culto del martes. Claro que sí. Y de eso se trata. Y él les está enseñando con su vida que Dios para él era lo primero. Y recuerdo cuando él dijo, ay, si alguien me diera el agua que está en Belén, y Belén una guarnición filistea, y dice que los soldados más valientes de David no le dijeron, vamos, el rey quiere agua de Belén, vamos al pozo de Belén, y entraron por allí, y no sé cómo lo hicieron, jugándose la vida, fueron al pozo de Belén, tomaron agua y se la llevaron a David. Cuando llegan, mi rey, mi David, aquí tenemos el agua de... ¿Cómo es posible que fuera? Es que usted dijo que usted deseaba el agua fresca de Belén.
y pusieron en peligro sus vidas por causa de, sí, que usted lo dijo, pues esta agua es sagrada, esta agua no puedo beberla yo, esta agua la ofrecemos a Dios, porque ustedes han puesto su vida al servicio de esto que has traído. Entonces ellos en su vida diaria empezaron a entender la importancia que Dios tenía para David. Eso tiene que ser vital en cada uno de nosotros. Que otros vean lo importante que es Dios en nuestra vida. Lo importante que es la palabra de Dios. Lo importante que es decir, todo eso hay que vivirlo para transmitirlo, para enseñarlo. Porque la gente se queda con las cosas cuando usted lo está lanzando en el mundo espiritual. Lo digan o no lo digan, lo van a hacer. Cuando usted está viviendo conforme Dios nos está llamando a vivir. Entonces todo esto era en su vida diaria. Él no es consciente que está enseñando. A veces no somos conscientes que estamos enseñando a personas, pero lo estamos haciendo. En su lugar de trabajo lo está haciendo. Cuando camina por la calle lo está haciendo. Si usted pasa por la calle y ve una lata tirada, cógela. A veces tengo la papelera y cojo la lata y la tiro. Usted no lo hace porque lo vean, pero alguien lo está viendo y dice, mira aquel chorizo que cogió la lata del suelo, en vez de dejársela a los barrenderos. Quizás lo piensa la segunda vez, pero algo va a aprender, algo le va a enseñar Dios. Simplemente porque usted ve algún detallito, algo está sucediendo. Qué bueno, porque eso es lo que estaba haciendo David, porque nuestra vida cada día está siendo proyectada y nosotros decidimos cómo vemos la atmósfera espiritual que nos rodea. Lo decidimos nosotros, cómo es nuestro testimonio de vida. Qué importante es todo esto. Porque así, toda esta gente que nos rodea, que tiene problemas, que está endeudada, que tiene necesidades, que están descontentos, pueden llegar a ser los valientes de David. A través de nuestro testimonio, de nuestra vida, de nuestra fe. Eso es lo que está sucediendo en la vida de David y eso es lo que David nos enseña a través de lo que está sucediendo ahí en Adulam. Y todo en este proceso que para David era duro, que tenía sus problemas familiares, problemas con el gobierno, problemas con los que lo buscaban. O sea, que en medio de una situación problemática, él es un faro, él es una luz que está alumbrando a todos aquellos que están en una situación parecida a la de él. Sino igual o incluso mejor. Pero él, estando como está, sigue adelante. Por eso, quien vas a llegar a ser en Cristo, ¿quién tú crees que vas a llegar a ser en Cristo? ¿Cómo llegaríamos? ¿Qué llegaríamos a ser en Cristo? ¿Dependerá de Dios lo que lleguemos a hacer? ¿De quién dependerá? Mira que está al lado, tú mismo. Tú mismo. En la medida que somos dejados tratar, en la medida que la luz del Evangelio sigue abriendo nuestras barreras en nuestra mente, en nuestro corazón, en la medida que vamos preparando esos cimientos, esos pilares en nuestras vidas, en la medida que el Espíritu Santo está llenando nuestros corazones, podemos alcanzar cada uno de esos propósitos. Por eso aquellas personas que las que nadie daba un duro por ellas, llegaron a vivir, a cumplir los propósitos, no solamente para sus vidas, sino para toda la nación de Israel. ¿Usted quiere que España sea una nación de Dios? ¿Cuánto? ¿Usted quiere que pueda hacer algo? ¿Puede hacer algo? Diga esto solo, yo puedo hacer mucho. Yo puedo hacer mucho. Y depende de cada uno de nosotros. Depende de mí. Por supuesto que David tenía problemas, pero los afrontaba de una manera que los que le rodeaban a él aprendían, mejoraban, salían adelante. Y por eso cada vez se le iban juntando más. Hay personas que a veces en vez de juntarse se repelen. Pero nosotros los creyentes somos imanes que atraemos todo aquello que necesita de la luz de Jesús. ¿Lo cree? Y yo me imagino que David en aquella cueva, como digo, eran cuevas grandes donde habían a veces hasta decenas o cientos de personas. Yo me imagino que tendría algún instrumento, no sé si quizás arpas no porque estaban en el desierto, pero algún ukelele, una guitarra de su tiempo, algunas cositas de aquellas. Yo me imagino a David en la noche en aquellas cuevas, es lo que yo me imagino, tocando, alabando, adorando a Dios y el eco en la cueva y seguramente sonaba mejor que lo que cantamos nosotros, seguro. Y sobre todo el sonido. Porque estaban a veces preparadas para ello, por Dios y por la creación y por tantas cosas. Entonces, es toda tu manera de actuar la que va a marcar el camino que vas a guiar a las personas que te rodean. No te quejes de que al lado tuyo hay una persona problemática. Trabaja en tu vida para que veas que esa persona va a encontrar
lo que hemos encontrado y lo que seguimos trabajando en cada uno de nosotros. Porque si hay algo tiene David claro, es que los recibe teniendo, valga la redundancia, las cosas claras. Él sabe su llamado. Él sabe, él quizá le está pidiendo, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Me vas a mandar a un ejército? ¿Van a desertar de Saúl? ¿Los filisteos me van a ayudar en este proceso? Y él no. Y empieza a ver que Dios lo que le manda son personas problemáticas. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace? Llega hasta tu lado, las recibe. Pero teniendo claro su llamado. Esto es lo que tenemos que nosotros claro. No puedes dejar que los problemas de otros te hunden a ti, ni que te frustren, ni que los descontentos de otros provoquen que tú te pongas descontento, ni que el pecado de otros te produzca a ti que llegues al pecado. Al contrario, tú tienes que ser luz. Y cuando tú tienes las cosas claras y permaneces en luz, lo que vas a hacer es que los problemas de otros comienzan a solucionarse. Comienzan a ver a través de ti que tú eres un hombre, una mujer de Dios y que Dios está haciendo algo. Y me sorprende porque en el verso 3 dice que David tiene que pedir ayuda al rey de Moab. Moab estaba al este, no pertenecía a los filisteos. En ese tiempo estaban en alianzas con los judíos o con Israel. Y David le pide ayuda al rey de Moab, porque tenemos que aprender a pedir ayuda. Diga hasta tú, aprende a pedir ayuda. Como estaba yo hablando la semana pasada con los intercesores, que aún los intercesores que a veces son muy reservados y están pasando un momento difícil, pues no, porque ya Dios lo sabe. No. Y yo recordaba a Moisés. ¿Se acuerda Moisés? Cuando estaba intercediendo por el pueblo, cuando estaba luchando contra Amalek. ¿Lo recuerda? Y dice que ya llevaba tanto tiempo intercediendo por el pueblo mientras estaba la batalla, que estaba cansado y bajaba las manos. Pero él se dio cuenta, Moisés, que cuando él bajaba sus manos y dejaba de interceder, el pueblo de Amalek, los enemigos de Dios, prevalecían en el combate contra los israelitas. Y entonces levantaba, pero llegó un momento que llevaban demasiadas horas de batalla, que si ya las manos no aguantan. Pero él aprendió a pedir ayuda, siendo Moisés. Él nos dijo, Señor, si tú quieres que no se vayan las manos, mándame 2 ángeles. Porque si es tu voluntad que los ángeles... Porque a veces somos así, nos inventamos historias. Él necesitó ayuda. Él dijo, ayuden muchachos, aguanten ustedes las manos, yo voy a seguir intercediendo. Dice que le aguantaron las manos. Tenemos que aprender a pedir ayuda, porque muchas veces no pedimos ayuda por nuestra propia autosuficiencia. Y si fuéramos cada uno de nosotros autosuficientes, no existiría la iglesia de Cristo. Porque Dios hizo una iglesia para que dependiéramos los unos de los otros. A veces el no pedir ayuda es por el egoísmo o por el orgullo. Muchas veces la gente no pide ayuda porque está herido en su interior. Hay heridas que no han sanado y por eso no piden ayuda. O por complejos que están disfrazados de muchas cosas y que producen que a veces las personas se hundan y no tengan el detalle, no tengan decir, voy a pedir ayuda, voy a ver quién me puede ayudar. El mismo David, en esta condición, dice que él pide ayuda al rey de Moab, porque David es lo suficientemente hombre para pedir ayuda. Y él sabe a quién le va a pedir ayuda, porque tienes que saber a quién pides ayuda. No le puedes pedir ayuda al diablo, ¿no? Dice, no, voy a buscar una hechicera para que me ayude en esto. No, usted sabe a quién tiene que pedir ayuda. Dios se lo pone en su corazón. Y entonces le dijo David al rey de Moab, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo, hasta que yo sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Y yo me imagino que el rey de Moab dice, ¿qué padre? El padre que se olvidó de ti cuando te fueron a ungir, que te dejó para arriba, para el monte y que casi no te encuentran. Sí, ese padre, sí. Ese que no fue muy buen padre, sí, es ese mismo. Ese es mi padre. Yo te pido ahora que me ayudes y a mi madre te los traigo aquí, porque estoy huyendo y si me permites, guárdalos aquí, protégelos aquí, cualquier cosa que falte yo voy a estar cuando vuelva, pero era una forma de honrar la familia. ¿Sabe? No podemos honrar a Dios si uno no honra a su familia. Imposible. ¿Cuántos lo sabían? ¿Lo sabían? Y Dios no dice que honres a tu familia, sé buena familia. ¿No? Por eso tenemos que honrarnos los unos a los otros. Y ahora mira que está a su lado. Y diga, eres mi familia, eres mi familia, eres mi familia. Y si no honras a tu familia física y espiritual, no podemos honrar a Dios.
Y por eso David, que entiende toda esta condición, dice, yo no voy a estar huyendo con mis padres que ya están mayores, y le lleva a Moab y le dice, por favor, rey de Moab, ayúdame en esto, te voy a dejar a mis padres, guárdalos, protégelos, que ya arreglaremos cuentas. Y me sorprende porque él lo que dice es que vivan aquí hasta que yo sepa lo que Dios tiene para conmigo, lo que Dios va a hacer conmigo, lo que Dios tiene pensado para mí. Entonces, mientras Dios está obrando en nosotros tenemos que aprender esos principios del reino. Pablo le escribiría a Timoteo, en 1 Timoteo 5:8, dice lo siguiente: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado, y es peor que Mire que la palabra dice muchas cosas a veces de los mentirosos, de esto, de lo otro, de la crítica y tal, pero cuando habla de esto, Pablo dice a Timoteo, si alguno no provee para los suyos, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Y hoy nos movemos en una sociedad donde el egoísmo es tal que a veces incluso hay separaciones, hay divorcios, hay historias, y siempre una de las partes intenta escaquearse de pasar la manutención a los hijos de la historia porque no entiende los principios del reino. No se entienden esos principios. Pero el creyente entiende que hay unos principios en el reino, que hay que proveer. Y cuando hablo de proveer no solo hablo de lo físico, que es cierto. Yo recuerdo que muchas veces, y se usa mucho, no sé si ya se usa en la juventud, cuando yo era un poquito más joven, hace 2 o 3 añitos, que decía, mi hijo está trabajando, que trabaje, y lo del paero. No. Si usted está trabajando, dice la palabra de Dios que usted tiene que proveer para su casa porque es un principio. Y a veces los padres dicen, no, es que no importa si hace falta o no hace falta, es un principio. Si no te hace falta, tú lo coges su parte y se lo pones en el banco, no le digas nada y el día de mañana le compras un coche con eso. Pero enséñale el principio de provisión, porque es interesante cómo la palabra nos habla de esto. Pero no solamente le digo proveer lo físico, sino hay que aprender a proveer a la familia de atención, de cariño, de tiempo. Hoy también estamos en una sociedad donde corremos tanto que queremos arreglarlo muchas veces todo al contrario con el dinero. No le falta nada, yo tiene dinero para esto, tiene dinero para otro. No. Y de tiempo, tú los provees de tiempo, de un tiempo de calidad, los provees de una palabra, los provees de corrección, los provees de atención. Hay que proveer el bienestar espiritual para nuestro hogar, porque tú puedes proveer todo lo demás, pero si no provees un hogar, un espíritu, una atmósfera espiritual, en realidad no estás proveyendo nada. Entonces, qué importante es esto que nos está enseñando David cuando los primeros que llegan son sus parientes y él ve a sus padres allí y le dice, vamos a cuidar de los padres, vamos a honrar la familia, hasta que sepa lo que Dios tiene para mí. Y uno no se queda parado en ese momento, sino va en ese trayecto de ir aprendiendo de nuestro carácter, de ser formado y de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por último, cuando Él está capitaneando estos 400 hombres, las esposas y los hijos que estaban ahí, todas estas personas, Él se deja guiar por el profeta, porque siempre tenemos que buscar la dirección de Dios. Y dice este último verso que un día el profeta de Gad dijo a David, deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Y David lo hizo. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de David en esta situación de su vida. Entienda lo que quiero decirle. En los momentos más problemáticos de su vida, ¿qué aprendemos de él? No cuando ya está sentado como rey, que también. No cuando él está danzando delante del arca, que hemos hablado, como él aprecia el arca, sino en los momentos difíciles. En los momentos de dificultad, en los momentos donde lo están persiguiendo, en los momentos cuando vienen más personas problemáticas a su vida, y vienen más personas, y vienen las personas, y él dice, Señor, este es el ejército que me estás dando, y el Señor le está diciendo, esto es lo que te estoy llevando. Y él dice, pues gloria a Dios, vamos a sacarlos adelante. Dile que está a tu lado, te voy a sacar adelante. Díselo, te voy a ayudar a salir adelante. Díselo, te voy a ayudar a salir adelante. ¿Sabe por qué? Porque somos familia. A veces no lo entendemos claramente, pero somos familia, repita conmigo, somos familia. Y tenemos que aprender todo esto en este tiempo de David, en medio de toda situación, en medio de todo problema, donde parecía que
no se estaba dando lo que Dios había dicho, en realidad no solamente David se estaba formando, él estaba formando a estos hombres que serían más tarde los valientes de David, los que llevaron a la nación al propósito de Dios. Así que mira al que está a tu lado, sonríele. Yo no sé si él va a ser el que está a tu lado uno de los grandes valientes de Dios para Tenerife o para España. Sonríele, sonríele, mira. Tiene cara de valiente, mira, tiene cara de valiente. Tú le vas a decir, yo con los problemas que tengo, no sé si tienes más o menos que esto. Pero ellos aprendieron. Yo creo que Dios nos está poniendo en este lugar como modelos. Dios nos ha llamado para ser modelos, para liderar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras empresas o a las empresas donde trabajamos. Porque Dios está formando. Él lo está haciendo. Ya le digo, no solamente estaba formando a David, sino estaba formando a todos los que rodeaban a David. Y como hablábamos el domingo, se estaban fortaleciendo los cimientos, la estructura, los pilares, la cubierta. Porque en realidad Dios ya había escrito el propósito para Israel. Dios ya ha escrito el propósito para esta tierra, el diseño, lo que Él quiere hacer. Y ahora, ¿qué hace en el camino? Nos va formando. Dile otra vez a que está a tu lado, Dios te está formando. Así que alégrate. Yo no sé si tienes problemas o si no tienes problemas. Todos los que aparecen en la Cueva de Adulán eran, no es que tuvieran problemas, es que eran problemáticos. Pero ¿sabe qué? Fueron los valientes de David. Fueron los valientes de Dios. Póngase en pie conmigo el día de hoy.